Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer, y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Y recuerda que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dios les bendiga grande y abundantemente. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honras por siempre. Nuestro tema de hoy: Dios honra a los que le honran y bendice a los que temprano le buscan. Entonces hoy veremos honrados por Dios. Primero tenemos que saber que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que honrar a nuestros semejantes, y esto lo leemos y lo encontramos en el libro de Romanos, en su capítulo 13 y versículo 7, que dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es lo que Dios dice que tenemos que hacer y practicar hacia nuestros semejantes o nuestro prójimo. Y luego, como nos manda el Señor, que debemos honrar a nuestros padres. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y versículo 12, nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego lo encontramos nuevamente en Efesios capítulo 6 y versículos 2 al 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y entonces pensemos qué es honrar a nuestros padres. Es lo siguiente: mostrarles respeto, admiración, retribución y estimación, o sería, en pocas palabras, darles el lugar que ellos se merecen. Y esto sería poco comparando con lo mucho que ellos nos dieron, porque fueron los canales de bendición que Dios usó para que tuviéramos vida en este mundo. Y luego honrar a nuestro Padre Dios, primero sería alabarle, engrandecerle, exaltarle, magnificarle, pero ante todo obedecerle, es decir, sujetarnos a su santa y bendita palabra. Leamos entonces en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2 y versículo 30, nos dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y todos sabemos que esta palabra se las está diciendo Dios al sacerdote Elí y a los de su casa y toda su familia. Todos hemos leído en la Biblia sobre esta historia de cuál era el estado espiritual de la casa y familia del sacerdote Elí. Bien, con esta pequeña introducción y aclaración de lo que se refiere a honrar a nuestros semejantes, a nuestros padres y a nuestro Dios, ahora sí veremos cómo nos ha honrado y beneficiado el Señor a nosotros. Entonces veamos nuestro primer momento de honrarnos Dios, pero antes tenemos que ubicar el lugar y el estado espiritual en que nos encontrábamos en la vida, caminando sin Dios ni esperanza, y el lugar se llama el muladar.
Salmo 113 y versículos 5 al 9. Dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Fijémonos. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. El muladar lo vamos a ubicar que era una de las puertas de las 12 que se encontraban alrededor de esa gran ciudad de Jerusalén. ¿Qué significaba ese lugar? Era el tiradero de basura donde los pobres y más necesitados salían a buscar algo que pudieran encontrar para comer. De todo eso que se encontraba ahí en un estado de descomposición. La gran pregunta sería: ¿por qué estábamos simbólicamente hablando nosotros en ese lugar? Esto sucede por la razón que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fracasaron y se cayeron de la gracia del Señor, y por ende todos los seres humanos provenimos de esa pareja. Nacemos en una humanidad caída, así de sencillo, sin darles muchas vueltas al asunto. Esa es nuestra condición y realidad como raza humana. Preguntémonos: ¿quiénes eran los príncipes del pueblo que se menciona en el Salmo que leíamos anteriormente? Los príncipes eran uno de cada tribu del pueblo de Israel. Y preguntémonos cómo funcionaban estos príncipes. Indudablemente estaban en la corte del rey. Eran en aquel entonces el Congreso o el Senado, comparándolo a nuestros tiempos actuales. Al igual nosotros, si somos fieles y permanecemos fiel al Señor, también estaremos reinando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo un día. Entonces ya vimos, primero fuimos rescatados del muladar y constituidos verdaderos príncipes y princesas, por supuesto, hijos legítimos del Señor. San Juan capítulo 1 y versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y segundo, sentados con los príncipes de su pueblo. Veamos nuestra tercera honra, y a esta honra la vamos a llamar hijos con derecho. Leamos Romanos capítulo 8 y versículo 17, que dice: y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí vemos que cada vez se va poniendo esto mejor. Fijémonos que todas las herencias fueron creadas por causa del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Toda esta lectura que hemos leído lo que demuestra es que todo lo que existe ha sido creado por causa de Él y para el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por supuesto. Pero Dios Padre nos honra a nosotros, incluyéndonos a todos sus hijos, para que también gocemos y disfrutemos de todas las herencias de su Hijo Jesucristo. También tenemos otras bendiciones más de honras que nuestro Padre Dios
nos ha honrado. Las que veíamos primero son para la vida eterna, están diseñadas hacia el futuro. Es decir, cuando partamos de este mundo, ya sea por medio de la muerte o si fuésemos arrebatados juntamente con su iglesia y estar para siempre con el Señor. Ahora veamos las bendiciones de honras que el Señor nos ha dado para vivir y disfrutar de todas sus bendiciones aquí en esta vida. Primero, veamos el Paracletos de Dios, como lo reconocían los griegos a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué significa el Paracletos? Su significado es uno que se posesiona al lado de otro. Es decir, el Espíritu Santo está con nosotros 24/7, 365 días al año. Tenemos un escudero, protector, un guía, un consolador, el director de todas nuestras obras, alguien que realiza una perfecta limpieza dentro de nuestro ser para que vivamos como parte de una iglesia sin mancha y sin arruga, para la gloria del Cordero de Dios. Y si te falta algo más, ahorita te digo con cuántas bendiciones contamos, más y más honras. No vamos a poderlas en este tema exponerlas todas, pero vamos a exponer lo que es más práctico y más básico para entenderlo con más facilidad, con que nos ha premiado y bendecido nuestro Dios. Durante vivamos en este mundo, tenemos todas las promesas del Señor. Les comparto este ejemplo para entender mejor lo que viene. Se encuentra en el libro de Génesis, su capítulo 49, y los versículos 1 al 33, es prácticamente todo el capítulo, pero vamos a solamente considerar algunos cuantos versículos. Y este tema es cuando el patriarca Jacob iba a partir de este mundo. ¿Qué hizo? Convocó y reunió a todos sus hijos para darles unas palabras proféticas de bendición para sus vidas hacia el futuro. Y por supuesto, todas estas profecías se fueron cumpliendo de una por una en la descendencia de Israel. Al igual, nuestro Señor Jesucristo, posteriormente a su resurrección, reunió a sus discípulos para darles las debidas instrucciones. Y esto lo leemos en el libro de Marcos, en su capítulo 16 y versículos 15 al 18. Pero vamos a leer solamente el 17 y el 18, que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y por supuesto, esto que tomarán serpientes en sus manos no significa que tentemos, que tengamos o intentemos tentar al Señor haciendo una prueba a ver si me muero al dejarme morder por alguna serpiente. No se trata de eso, sino más bien sucedería si fuera accidentalmente y fuéramos mordidos por algún animal de esos. Pablo, por ejemplo, experimentó al arribar en la isla de Malta, después de haber naufragado en la embarcación que los llevaba rumbo a Roma, tuvieron que ahorillarse en esa isla porque venían naufragando y tuvieron que descender de la embarcación e ir a refugiarse a tierra. Ya estando en tierra, al tratar de recoger un poco de leña, fue mordido por una serpiente de aquella isla. Lo más seguro que se trataba de una víbora muy venenosa. Los lugareños creían que un reo que fuera mordido por una serpiente lo delataba como un homicida o un criminal. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 28 y versículo de 1 al 10. Lo que trato de compartir, que las bendiciones de nuestro Dios son al por mayor, sencillamente no tienen límite.
Hace unos días yo subí un video titulado Los benditos de Jehová, que se encuentra expuesto del libro de Deuteronomio en su capítulo 28 y versículos 3 al 8. En ese tema comparto cómo y de qué manera hemos sido muy pero muy bendecidos por el Señor Jesucristo. Si todavía ustedes o algunos de ustedes no lo han visto ese video, se los recomiendo para que se gocen y se edifiquen más en sus vidas espirituales. Entonces pensemos e imaginémonos tantos preciosos privilegios que Dios nos permite realizar para gozarnos en su presencia. Por ejemplo, orar por los enfermos para nosotros debe de ser un privilegio, y ver cómo Dios obra y realiza poderosos milagros, ver cómo salen de los cuerpos enfermos todas esas enfermedades y todos los males que aquejan a las personas enfermas, inclusive reprender a los demonios y verlos salir y huir, alejarse de los cuerpos que habían poseído. Fijémonos que antes, por ejemplo, cuando nos encontrábamos frente a un perro, reprendíamos a un perro bravo y teníamos nosotros que salir huyendo y corriendo porque el perro venía tras nosotros. Pero hoy todo es diferente. Hoy estamos muy pero muy bendecidos. Fijémonos que cuando aquellos 70 discípulos que el Señor Jesucristo había enviado de dos en dos, luego regresaban después de haber sido enviados y le daban cuentas al Señor de cómo los demonios se sujetaban en su nombre. Él les dijo que se gozaran más porque sus nombres estuvieran inscritos en el libro de la vida. Y esto es lo que encontramos para nosotros, y se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 10 y versículos 17 al 20. Y esta es la más grande bendición y honra con que nuestro Padre Dios nos ha honrado y nos ha dado a todos nosotros, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, que se encuentra indudablemente en los archivos de la patria celestial. Aleluya, gloria al Abba Padre. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Dios me los bendiga. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y hasta la próxima. Fue un placer. Amén.